Rodrigo nunca había tenido la oportunidad de visitar un parque de diversiones y, a decir verdad, no estaba entre sus planes hacerlo. No era precisamente del tipo de persona que disfruta las emociones fuertes y se nutre con adrenalina pura. Él, en cambio, era un chico algo reservado y nada impávido, cuyos intereses se centraban principalmente en los cómics y libros de aventuras. Asistir al parque de diversiones local en compañía de sus amigos para probar la nueva atracción mecánica, aquella de la que todos en el colegio hablaban, era una hazaña impensable. ¿Qué error tan grave cometería al ceder ante las insistentes invitaciones, ignorando que por el resto de su vida se arrepentiría de haber puesto un pie dentro de ese lugar? La nueva atracción mecánica. Quizá debido a las inconcebibles alturas en las que se desarrollaba la acción de los juegos en ese sitio, o a la velocidad inverosímil retando constantemente a la muerte, el escuálido adolescente caía en las garras del más profundo temor tan solo con pensar en el parque. Aparentemente, se trataba del mayor miedo que pudiera atormentarlo. Las gigantescas estructuras relucientes, retratadas en el anuncio del periódico, se tornaban ante sus ojos en horribles criaturas mecánicas, cuyo único propósito se basaba en infundir terror. Solo sumergido en una profunda locura, pensaría en arriesgar su vida a cambio de un efímero momento bajo los efectos de la adrenalina. Cuando el temor a las burlas y el rechazo social cobra más importancia de la debida y logra eclipsar el instinto de autoconservación, el hombre se ve orillado a tomar decisiones equivocadas. El miserable Rodrigo comprobó la veracidad de aquellas palabras al darse cuenta de su reciente error. De un momento a otro, el chico accedió a la enésima invitación, al no poder negarse ante la delicada criatura femenina que tuvo el atrevimiento de extenderla. Mónica era quien le arrancaba suspiros y gobernaba en su mente. Nada había para él más bello que esa joven mujer. De modo que, hipnotizado por sus ojos color de jade y cautivado por su embriagante voz, no encontró alternativa a confirmar su asistencia al infierno mecánico. Tan solo una noticia bastó para hacerlo acceder. El cumpleaños de ella estaba próximo y como único regalo deseaba pasar una emocionante noche en el parque de diversiones, al lado de sus amigos. Cuando ella se marchó, liberándolo del trance, los ojos del buen Rodrigo se notaban rebosantes de arrepentimiento. Se supo atrapado entre la espada y la pared cuando cayó en cuenta de que el no asistir a la reunión lo haría parecer el peor de los cobardes. Preciso es decir que la celebración del cumpleaños de Mónica no sería como cualquier otra tarde en el parque temático. Esa misma semana se inaugurarían 2 nuevas atracciones mecánicas, una de las cuales causó una evidente sensación entre los estudiantes del colegio. La atracción, dirigida a personas mayores de 16 años, llevaría por nombre El Agujero de Gusano. Con solo conocer ese título, Rodrigo no pudo evitar estremecerse. Nada bueno podría resultar de una máquina con semejante nombre. Y para su desgracia, ese era el principal interés de su intrépida compañera. La nueva atracción mecánica estaba en boca de todos al prometer una experiencia nunca antes conocida. Se trataba de una gigantesca montaña rusa, la más alta y veloz construida en el país. Sus retorcidos rieles describían curvas espantosas que parecían operar bajo leyes ajenas a la física, y lo peor de todo era que la tortuosa acción tendría lugar en completa oscuridad, de manera que los usuarios no podrían anticipar con la vista lo que les esperaba.
El anuncio del escalofriante agujero de gusano y de su inocente atracción hermana, el puente espacial, se había escuchado por semanas. Las personas de aquel sitio y de otros aún más lejanos estaban ansiosos por la llegada del gran día. El infortunado muchacho, condenado a enfrentarse a los crueles monstruos artificiales, se encontraba, en cambio, tan asustado que no podía alejar sus pensamientos de su irremediable destino. Una noche antes de la celebración, el insomnio lo asaltó, obligándolo a salir de su cama en busca de una efectiva distracción. Los enloquecedores chasquidos de las manecillas del reloj le recordaban el constante pasar de los minutos, agravando su nerviosismo. Con los ojos abiertos en medio de la oscuridad nocturna, el joven esperó su sentencia, masticando ferozmente las uñas de ambas manos. El sonido del despertador anunció la mañana del 8º día de junio, aquel en el que las atracciones abrirían sus puertas. La mañana y tarde transcurrieron más rápido de lo que él pudo haber deseado, y con cada minuto, la sensación de un lastimoso agujero en su estómago aumentaba de intensidad. Al caer la noche, deseando fuertemente no estar ahí, Rodrigo llegó al punto de reunión, donde los demás lo esperaban. Mónica le dirigió una sonrisa y le hizo saber lo dichosa que la hacía sentir la presencia de todos ellos. Por un momento, el joven se olvidó del temor del cual era presa y se consideró afortunado por tener una excusa para rodearla con sus brazos. La sonriente señorita recibió el abrazo de felicitación de su enamorado, y luego de eso, el grupo conformado por 8 estudiantes se dirigió al recinto donde tendría lugar la celebración. El parque de diversiones lucía como una luminosa isla en medio de un mar de tinieblas. Sus relucientes colores y el tema musical con tintes circenses recordaban al chico el martirio que le esperaba. Ensordecedores gritos de la gente se dejaban oír aún en las afueras del establecimiento y adquirían un volumen mayor con cada paso dado por el grupo. Un gigantesco y deslumbrante letrero les daba la bienvenida, al tiempo que revelaba el nombre de tan espantoso sitio. Parque temático Supernova. El agujero en el estómago del joven casi devoró por completo sus entrañas al adentrarse en las instalaciones justo después de sus acompañantes. De no ser por la presencia de Mónica, Rodrigo habría salido corriendo para jamás volver. De eso no tenía ninguna duda. Coloridas luces intermitentes dejaban al descubierto la estructura de las bestias mecánicas que se erigían imponentes como atracciones en un museo del horror. El furioso golpeteo de su corazón impedía al chico prestar atención a las palabras emitidas por sus compañeros. Solo la imagen de su amada lo mantenía consciente y por ella se encontraba decidido a superar sus temores. Una sola noche no sería suficiente para probar todos los artefactos del parque, así que se dieron prisa siguiendo un plan improvisado. Una buena cantidad de intentos fallidos en los juegos de destreza y ligeras dosis de adrenalina, proporcionadas por máquinas aptas para gente de todas las edades, lo ayudaron a recuperar el control gradualmente, y un buen rato después creyó que aquello no era tan malo como pensaba. El haber superado la casa del terror, donde horribles espantajos habitaban a la espera de los incautos, fue suficiente para llenarlo de valor. Después de todo, su experiencia no había sido tan mala como la del hombre que colapsó por el pánico, clamando haber visto un fantasma real allí dentro. Estando listos para la verdadera acción, se encaminaron hacia las nuevas atracciones. El puente espacial fue la siguiente parada. Los jóvenes cruzaron la inmensa estructura en la que una espiral fluorescente, plasmada en el interior del cilindro giratorio que la rodeaba, los llenó de asombro.
Parecía que se adentraban en las fauces de un vórtice extradimensional. A la mitad del recorrido, un alarmante ruido reavivó el temor de Rodrigo. El puente emitió un lamento que resonó en las paredes curvas. Mas nada había que temer. Tan solo se trataba de un ligero desperfecto en la maquinaria, resuelto al instante por el efectivo sistema de engranaje. El paseo fue largo, pero no tanto como él habría deseado. El corazón del muchacho se agitaba cada vez más a medida que el final del mágico túnel se acercaba, pues sabía perfectamente lo que vendría después: el agujero de gusano. Esa temible montaña aún causaba escalofríos en su débil cuerpo. Tan solo unos pasos lo separaban de tan cruel tortura. El recorrido por el puente espacial fue sumamente agradable. Rodrigo fue el último en bajar las largas escaleras, deseando no terminar de hacerlo. Mas el momento tenía que llegar. Eran las 9:20 p.m. cuando arribaron a la fila de los condenados. Una larga serpiente de emocionadas personas se extendía desde el acceso a la atracción, aún antes de que ésta diera su primera función. Desde aquel lugar podía contemplarse la titánica silueta de la estructura, envuelta por la más temible oscuridad. Tan solo la luz de la luna dejaba entrever algunas secciones de las imposibles curvas, capaces de aterrorizar al más valiente. De repente, una luz apareció para iluminar la entrada y un hombre vestido de payaso dirigió unas palabras de bienvenida al público, mientras brincaba y bailoteaba de una forma grotesca. Bienvenidos sean todos al agujero de gusano, un lugar donde el terror está asegurado. ¡Qué valientes han sido al decidir retar al monstruo más cruel de Supernova! ¡Oh, qué ilusos al creerse capaces de superar tan difícil desafío! Contemplen aquello que les hará desear no haber nacido. El increíble agujero de gusano. Un repentino destello iluminó por una fracción de segundo al coloso metálico, revelando su antinatural arquitectura y generando un desquiciante barullo. Los peores 4 minutos de sus vidas están por comenzar, a menos que decidan retirarse. El chico estaba muerto de miedo y a la vez agradecido de estar a varios metros de distancia de la entrada. Sin embargo, esa sensación de salvedad se desvaneció repentinamente al observar cómo las personas que los antecedían en la fila rompían asustadas la formación, dejando en claro su arrepentimiento. ¡Hasta pronto! En tan solo unos segundos, los 8 adolescentes se encontraban detrás de 12 personas. La montaña contaba con 3 vagones para 6 usuarios, de modo que 2 de ellos quedarían fuera en el primer paseo. No obstante, la esperanza del chico de ser uno de esos 2 afortunados desapareció cuando una pareja abandonó la formación. Vamos, Alan, no seas tan cobarde. Son solo 4 minutos. Solo 4. Vuelve aquí, amigo. Escuchó decir en un tono de burla a un hombre en la fila. La pareja se alejó sin siquiera decir palabra. Entonces, los adolescentes reconocieron al desertor. Era el mismo individuo que había tenido un ataque de pánico en la casa del terror. ¡Qué cobarde!, dijo uno de los jóvenes. Escuchen, prometan que pase lo que pase, todos subiremos al agujero de gusano. No decepcionaremos a Mónica, ¿verdad? Los demás, aunque un poco inseguros, se sumaron a la causa del temerario muchacho, dejando a Rodrigo sin oportunidad de renunciar.
Fue así como, en cuestión de segundos, el chico se encontró sentado en el vagón, temblando de miedo, mientras el payaso ejecutaba las correspondientes medidas de seguridad. Su único consuelo fue saber que su asiento estaba justo al lado del de su amada. El payaso rompió el silencio y pronunció las más inquietantes palabras jamás dichas. Atención, mis queridos incautos. El recorrido comenzará en 5, 4, 3, 2. El corazón del chico estaba a punto de estallar. 1. ¡Buen viaje! Apenas pudo escuchar el sonido de los motores cuando una fuerza invisible presionó su pecho, obligándolo a recargar su espalda en el asiento. Los desesperados gritos de sus compañeros le impedían escuchar siquiera los suyos. El espantoso hormigueo en su estómago se expandía rápidamente por todo su cuerpo, que era empujado violentamente hacia todas direcciones. El rechinar de las ruedas sobre los rieles le pusieron la carne de gallina y tan solo pudo consultar su reloj digital, marcando las 9:34. Únicamente habían transcurrido unos segundos. Jamás imaginó sufrir tan terrible tortura, y todo por culpa de su ingenuo corazón. Rodrigo tomó la mano de su acompañante y ella correspondió apretándolo fuertemente. Aquello le produjo un infinitesimal momento de dicha, eclipsado enseguida por el veloz descenso del vagón hacia un abismo de profundidad desconocida. Momentos más tarde, sus maltratados oídos percibieron un estruendo, ajeno al caos del agujero de gusano. Lamentos desesperados y el lejano sonido de una estructura colapsando le hicieron imaginar que algo malo sucedía allá afuera. Los gritos de la gente se hacían más y más fuertes, aumentando la desesperación en el muchacho. Solo 4 minutos, pensó. Eso es todo. En menos de 4 minutos todo esto habrá terminado. En más de una ocasión estuvo a punto de perder el conocimiento y solo su fuerza de voluntad lo mantenía despierto. Los minutos transcurrieron y tanto los gritos en el exterior como las mortíferas curvas del recorrido se volvían más caóticos e insoportables. Solo 2 minutos más, continuaba repitiendo durante momentos que le parecían una eternidad. Algo está mal, escuchó decir a un desesperado joven. ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Cuando Rodrigo observó su reloj, se entregó por completo a la locura. El dispositivo marcaba las 9:58 p.m. Se suponía que esto terminaba en tan solo 4 minutos. Hemos estado aquí por más de 20. ¿Cuándo se detendrá? El chico notó cómo el terror se dibujaba en el rostro de Mónica, el único rostro que podía entrever en medio de la negrura. ¿Qué está sucediendo?, gritó un hombre al marcarse las 10:25. ¡Detengan esto, por favor! Los usuarios se encontraban ya tan confundidos que solo se limitaron a perder la vista entre las sombras y esperar a que su condena terminara. A las 11 p.m., Rodrigo supo que el juego nunca se detendría. Qué error tan grave cometió al ceder ante las insistentes invitaciones, ignorando que por el resto de su vida se arrepentiría de haber puesto un pie dentro de ese lugar. La noche del 8º día de junio de 1995, exactamente a las 9:35 p.m., la atracción del parque temático Supernova, conocida como el Puente Espacial, experimentó una terrible avería que provocó una tragedia sin precedentes, cobrando decenas de vidas. El caos desatado esa noche en el parque fue suficiente para impedir que las personas cayeran en cuenta de que el primer recorrido del agujero de gusano había finalizado a las 9:38.
Pero lo que volvió a la estación en la que se supondría bajarían los 18 aventurados no fue sino un pequeño tren compuesto por 3 vagones vacíos.